Hablemos hoy, en la voz de Moisés Fernández, con temas de interés social, entrevistas y comentarios, donde tu opinión nos importa. Hablemos hoy, en directo con Moisés Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos Hoy. Empezamos con música rápida y animada de Samuel, que lo veo con todas las pilas puestas aquí. Muy buenas tardes a todos. Aquí desde el área metropolitana de Washington, en este viernes con todos ustedes nuevamente, como les habíamos prometido, con temas interesantes y también, como no, con invitados interesantes. En esta tarde vamos a tener una hora, sin duda, que no la vamos a dejar pasar, ni vamos a dejar que el tiempo se nos vaya corriendo. Ya se fueron 2 minutos prácticamente nada más en el comienzo. Pero quiero recordarles que estamos aquí gracias a nuestro patrocinador oficial, Rio Grande Foods, quien hace posible que estemos con todos ustedes. Y también recordarles que usted nos puede encontrar en las redes sociales, en facebook.com/comunica7. Ahí usted puede encontrar el fanpage de Moisés Fernández, quien les habla aquí desde Radio América en el formato Hablemos Hoy. También saludar a toda la gente que nos escucha a través de Onda Paz 93.3 de la FM en Barcelona, España. Bona nit a tothom. Allí son las 9 de la noche y queremos saludar a todos los que están precisamente opinando desde las últimas, desde hace ya como una hora nos llegan comentarios de algunos jóvenes universitarios, amas de casa, preguntas de empresarios también con relación al invitado que esta tarde va a participar aquí en el formato de Hablemos Hoy a través de Radio América. Así que, sin más, queremos aprovechar para depurar muchísimo el tiempo, los minutos, y disfrutar con la presencia y con el que haya tenido a bien estar con nosotros hoy el embajador Francisco Javier Rupérez. Muy buenas tardes, embajador, bienvenido a Hablemos Hoy. Qué bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta propuesta de hoy, en Hablemos Hoy, que sin duda para muchos, tanto aquí en el área metropolitana, embajador, como en Barcelona, España, va a ser muy nutritiva, muy ilustrativa, y como le decía por el camino cuando veníamos hacia aquí, pues es un privilegio que haya aceptado y que esté con nosotros, como he dicho, para ilustrar y para despejar algunas dudas también de algunos de los que nos puedan escuchar. Ahí vamos, ¿no? ¿Qué tal está siendo Washington? ¿Qué es Washington? ¿Cómo le trata Washington? No, Washington para mí es la segunda. Yo soy de Madrid, yo nací en Madrid, me crié en Madrid, fui al colegio en Madrid, he tenido una vida muy internacional, muy universal. Estuve de embajador de España en Washington entre el año 2000 y 2004 y prácticamente se ha convertido en mi segunda ciudad. De manera que después de un largo periplo por los Estados Unidos, en donde mi familia y yo hemos estado aquí, luego en Nueva York y luego en Chicago, hemos decidido volver a Washington. De manera que es mi segunda ciudad, me trata muy bien, conozco muy bien a la gente que está aquí, conozco muy bien el ambiente. Yo no estoy en este momento dedicado activamente a la política, pero lo he estado, y la política pues siempre va con uno, ¿no? De manera que desde ese punto de vista estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues a todos los que nos están escuchando, decirles que Francisco Javier Rupérez Rubio nació el 24 de abril de 1941. Tiene unos cuantos años. Es un político y diplomático español, nacido en Madrid, licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y desde el 2006 ha tenido el rango, y actualmente lo tiene, de embajador de España. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio del Pilar en Madrid durante su etapa universitaria. Fue militante de demócrata cristiano en la oposición al franquismo, siendo en 1963 uno de los fundadores de la revista Cuadernos para el Diálogo, dirigida por Joaquín Ruiz Jiménez. En ella escribió regularmente sobre cine, teatro y política internacional. De eso vamos a hablar hoy también. Durante la transición a la democracia tras la muerte del general Franco, formó parte de la Unión de Centro Democrático, dirigida por Adolfo Suárez, de la que fue miembro de su comité ejecutivo y secretario de Relaciones Internacionales. En 1979, durante
un mes, el mes de noviembre, 11 de noviembre al 12 de diciembre, fue secuestrado por el grupo terrorista ETA. Arnaldo Otegi fue acusado y absuelto de participar en el secuestro por falta de pruebas materiales, aunque otros participantes, como la francesa Françoise Maruenda, en su declaración ante la policía acusaran directamente a Otegi. En 1982 pasa a formar parte del Partido de Inspiración Democristiana, Partido Demócrata Popular, del que terminaría siendo presidente en su última etapa. Cuando bajó su inspiración, en el partido pasó a denominarse Democracia Cristiana. Democracia Cristiana integró la Coalición Popular con Alianza Popular y el Partido Liberal, creada en 1982 tras la desaparición de UCD. Y decidió romper con la misma en 1988, qué actividad tan tremenda, concurriendo en solitario a las elecciones europeas y autonómicas y municipales con resultados negativos. Después hablamos de eso. En 1989, Javier Rupérez facilita la integración de la democracia cristiana en el recién creado Partido Popular, partido del que fue vicepresidente y miembro del comité ejecutivo hasta el año 2000. Ha sido diputado desde 1979 hasta el 2000, siendo elegido por las provincias de Cuenca entre 1979 y 1986, Madrid en 1989 y Ciudad Real en 1993, 1996 y 2000. En 1983 fue elegido diputado regional por la provincia de Cuenca y senador por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Formó parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la OTAN y la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Fue presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN entre 1998 y 2000. En 1998 fue elegido presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, puesto del que dimitió en el año 2000. Había sido desde 1988 vicepresidente de la Unión Europea Demócrata Cristiana, como responsable de las relaciones internacionales, sucesivamente de la UCD, del PDC-DC y del PP. Participó activamente y facilitó el reconocimiento internacional de esos partidos. Y sigue. Podemos seguir con una larga lista muy similar. Son muchos años y muchas cosas. Ahora sí que hay que hablar un poco de la producción literaria, ¿verdad? Ahí sí, hay una producción literaria de nuestro invitado, por ejemplo, Estado Confesional y Libertad Religiosa, en 1970, esto para muchos de los que nos escuchan puede ser muy interesante. Europa entre el miedo y la esperanza, en 1976, una publicación del 76, España en la OTAN, relato parcial. Primer libro de relatos en 1989, Cuentos, Secuestrado por ETA, en 1999, después nos puede hablar también un poquito de esa experiencia. El precio de una sombra, 2005, novela de espionaje. El espejismo multilateral, 2009, y el último, que bueno, yo considero importantísimo también, como no, Memoria de Washington. Bueno, hay uno más. Hay uno más. ¿Cuál es? El español en las relaciones internacionales. El español en las relaciones internacionales. ¿Ese es el último? La lengua española, sí. Es el libro que está publicado hace 2 años, en 2012, y que habla precisamente de la presencia del idioma español, del idioma castellano en las relaciones internacionales. Tengo aquí, embajador, un argumento hecho, aquí algo preparado para hablar con usted, pero lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no quería usted montar un periódico al inicio de su carrera? Bueno, para mí el periodismo ha sido siempre, es decir, la comunicación ha sido siempre una parte muy importante de mi vida. Por eso, no digamos que como actividad principal, pero sí como actividad secundaria, hice la escuela de periodismo en España, en Madrid, ¿no? La verdad es que yo en aquel momento quería hacer muchas cosas. Yo lo que quería ser era director de cine. Director de cine. Sí. Por eso, pero estudió Derecho y claro, lo que pasa es que uno pues tiene las condicionantes familiares y presiones ambientales que tiene y la verdad es que cuando yo dije en mi casa que yo quería ser director de cine, mi casa era una casa honestamente burguesa madrileña y pues les pareció que era
que era malgastar el tiempo y el talento, ¿no? Y en aquella época peor todavía. Me dijeron que lo que tenía que hacer era pues lo que hacíamos la inmensa mayoría de los chicos que tenían mis condiciones, pues el derecho y luego diplomático, ¿no? La verdad es que siempre me atrajo mucho lo internacional, estoy encantado de haber sido diplomático, pero entre el periodismo, el cine, por eso una de las cosas que hacía yo en aquellos momentos yo era crítico de cine, yo he escrito muchísimo sobre cine, me sigue fascinando el cine, ¿no? De manera que podía dar conferencias sobre cine, ¿no? Bueno, de eso tenemos que hablar también. ¿Quién es Javier Rupérez? Pues Javier Rupérez es un español, muy internacional también, que es un español de la posguerra, la posguerra española, nacido en 1941, tengo los años que tengo, afortunadamente muy llevado, gracias a Dios, de manera que estoy en plena capacidad productiva, jubilado de lo que ha sido mi actividad profesional fundamental, que ha sido la diplomacia, relativamente retirado de la política. Uno de la política nunca se retira del todo, ¿no? Pero español que ha querido fundamentalmente hacer dos cosas desde que tengo uso de razón. Uno, tener un país instalado en la democracia y en la libertad. Y dos, tener un país plenamente integrado en el sistema internacional occidental. Y la verdad es que podía haber hecho muchas más cosas, pero esas dos cosas están básicamente conseguidas. No porque las haya conseguido yo, pero ha contribuido. He sido un modesto contribuyente a ese tipo de cosas, pero a mí me satisface enormemente saber que mi país está instalado en esas dos coordenadas, teniendo en cuenta que al fin y al cabo yo tengo los años suficientes como para haber vivido el final de la posguerra, digamos, la posguerra civil, y haber vivido el franquismo, de manera que sé perfectamente qué es lo que hemos hecho, lo que nos ha costado en términos de esfuerzo, de sangre, de dolor, de angustias, pero también en términos de resultados. Somos un país democrático, somos un país que está integrado plenamente en todas las estructuras internacionales, y la verdad es que para mí eso es una gran satisfacción. Ese es Javier Rupérez, un diplomático que ama a su país, pero sobre todo un español de corazón, porque al escucharle las palabras sin duda lo denotan. Siempre al estudiar, imagino, hay muchos jóvenes que nos escuchan en este momento y me imagino que cuando usted escogió la carrera de Derecho y posteriormente, no sé si antes o después, la de Periodismo, siempre pensó en que iba a tener una carrera diplomática como la que ha tenido y además no solo eso, usted decía, un español muy internacional. Ha estado destinado en Etiopía, en Varsovia, en Polonia, en Helsinki, en Finlandia, en Ginebra, en tantos países, ¿verdad?, en los que ha trabajado. ¿Así se veía cuando estaba estudiando su carrera? La verdad es que... ¿Era un sueño, perdón? Sí, no, era un sueño, ¿no? ¿Ya estaba ahí eso? Ya... Sí, estaba muy, muy presente. El mundo internacional ha estado siempre muy presente como digo, en el entorno familiar, no porque yo no tengo ningún precedente familiar internacional. Mi padre era médico de profesión, era puericultor, era médico también del Ejército del Aire, murió siendo coronel del Ejército del Aire. Era una casa también donde había mucha influencia femenina de mi madre y sobre todo de mi tía. Mi tía sí tenía una gran vocación internacional, aunque no lo había practicado activamente, de manera que, pero sí tenía ese afán de estar fuera, de conocer. Hay que recordar, claro, que en mis años jóvenes el país era un país aislado, un país con poco conocimiento del exterior, viniendo por otra parte de un país que había tenido una proyección exterior enorme, ¿no? De manera que para mí esa recuperación personal y política y general de lo que era la vida exterior era muy importante, ¿no? Era muy importante conocer la realidad exterior, muy importante saber lo que pasaba afuera, muy importante. Hay una parte importante de mi vida diplomática que es la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa, ¿no? El proceso de Helsinki, que comienza en Helsinki en el año 72 y que yo sigo. Fui el único español que lo siguió desde el comienzo hasta el final. Y una de las cosas de las que me siento más orgulloso es de haber sido uno de los negociadores del acta final de Helsinki, ¿no? Que era
el gran documento de la, digamos, de la distensión en Europa, ¿no? Existía todavía la Unión Soviética, estábamos todavía en plena Guerra Fría, los dos mundos estaban separados y sin embargo logramos negociar un documento que un poco fijaba los términos del entendimiento entre dos partes que en el fondo se odiaban, ¿no? Pero eso también me enseñó varias cosas, ¿no? Me enseñó que España como tal país estaba aislado, que teníamos que recuperar la capacidad de participación, que teníamos que recuperar la capacidad de influencia, y yo es lo que siempre quise para mi país. De manera que luego las cosas, naturalmente, la vida no es exactamente como uno la planifica, ¿no? Porque yo siempre tuve, desde antes de ser diplomático, prácticamente desde mis últimos años en el Colegio del Pilar. El Colegio del Pilar también para mí fue un gran acicate, es un gran colegio, o era un gran colegio, me imagino que lo seguirá siendo, desde el punto de vista de formación cívica, ¿no? Y de formación cívica y de formación cristiana. Yo tengo un trasfondo muy, creo que sólidamente cristiano, ¿no? Que llevo en el fondo de mi alma. Yo soy un cristiano practicante, un católico practicante, pero al mismo tiempo también en el Colegio del Pilar ya me enseñaron la noción, que me parece absolutamente indispensable al cristianismo, de que al fin y al cabo hay que transformar el mundo de acuerdo con valores que son cristianos. Yo creo que la democracia es un valor cristiano, yo creo que la libertad es un valor cristiano. No es únicamente un valor para los cristianos, claro, es decir, ahí cabe mucha gente. No sería cristiano, entonces. Claro, exactamente, pero el acicate estaba allí, ¿no? De manera que desde esos primeros tiempos, antes incluso de ser diplomático, para mí ese acicate de la vida política pues estaba muy presente, de la transformación del mundo, de la mejora del mundo, de una construcción de una sociedad mejor, ¿no? De manera que eso es lo que me llevó. Al fin y al cabo, la diplomacia en gran parte también es política. Nunca abandoné esos impulsos iniciales que tuve desde los primeros momentos universitarios, los últimos momentos escolares. Y bueno, y luego pues las cosas han ido transcurriendo. Tengo una vida diplomática, pero tengo una vida también política, tengo una vida literaria, tengo muchas vidas, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que estamos en una audiencia hispana, una audiencia que nos escucha hispana, tanto aquí como en el otro lado, ¿verdad? Pues aquí la mayoría pues venimos de otros países. ¿Se puede ser un inmigrante y un patriota? O mejor dicho, voy a articular mejor la pregunta, ¿se puede ser un buen inmigrante, salir de tu país y ser un buen patriota en otro país? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en el mundo globalizado que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? En donde yo creo que afortunadamente, no digo yo que eso abarque a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que en una parte significativa de lo que es el hemisferio occidental, pues estamos básicamente viviendo de una manera más o menos profunda los mismos valores, ¿no? Los mismos valores de la democracia, de la libertad, en todas sus manifestaciones. Hombre, claro, al final, digamos, todos tenemos nuestro origen, ¿no? Y tenemos nuestra lengua y tenemos nuestras referencias culturales, pero yo creo que, es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Que yo tengo una gran admiración por este país, como no es un país perfecto, no hay país perfecto en el mundo, ¿no? Pero este es un país que tiene una gran virtualidad desde ese punto de vista. Es que es un país que no está construido en torno a una raza o a una religión o a una procedencia terrenal, está construido en torno a una idea, ¿no? Y la idea es el respeto a la Constitución, ¿no? Y yo creo que eso facilita el patriotismo americano. Yo creo que es una cosa importante tener en cuenta, y facilita también la integración de los que no son americanos de origen, ¿no? Porque que se pueden identificar perfectamente con ese tipo de patriotismo constitucional y al mismo tiempo mantener una vinculación, digamos, afectiva, sentimental con la patria de origen, que yo creo que es lo que existe en la mayor parte de los casos, ¿no? Pues
lo que yo conozco de los mundos del mundo hispano en los Estados Unidos. Pues todos los hispanos son americanos, quieren ser americanos, son fieles ciudadanos de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen sus vinculaciones, sus raíces con tal, y sus familias y sus pueblos, y yo creo que esas dos cosas son perfectamente compatibles, ¿no? Lo estoy viendo, y usted ha sido español fuera de España. Claro. Ha sido español fuera de España. Claro. Hoy nos escucha muchísima gente en la audiencia de diferentes países, y algunos de sus países también con algunas dificultades, con serios problemas, con temas por resolver, muchos de ellos pensando también en quizás no los nacidos aquí o los que llegaron con 2, 3 años, ya es diferente, pero gente que llegó con 14, 15, con 16, muchos de ellos pensando en volver a su país algún día, en jubilarse, y viendo pues algunas problemáticas. Uno parece como que lo ve lejos, o ve ese sueño bastante difícil por cómo ve la situación en su país, pero hacía la pregunta en torno a eso, a que uno puede ser un buen ciudadano de su país, sea de El Salvador, de Guatemala, de cualquier parte de la región o centroamericana o todo Latinoamérica, ¿verdad? Ser un buen ciudadano de su país estando también en otro país. Es posible. Es posible. Bien, Washington, un lugar estratégico a nivel político, un lugar diplomático por doquier. No puede haber un mejor ejemplo, creo, en el globo que Washington. Y si no le hago esta pregunta, pues seguramente algunos se me quejarán después. Usted ha conocido personalmente al expresidente Bush. ¿Era tan impulsivo como algunos piensan, o simplemente era algo espontáneo, de repente, o cómo era Bush? Usted lo ha conocido personalmente. Mire, yo creo que Bush tiene una imagen, mala Bush, imagen, George W. Bush, sí. Tiene una mala imagen exterior que no corresponde a la realidad, o por lo menos que no corresponde a toda la realidad, ¿no? Yo efectivamente he tenido la oportunidad de conocerle bastante de cerca. No es el único presidente al que he conocido, porque yo también conocí en mis tiempos aquí a Clinton. Yo le presenté mis cartas credenciales a Clinton. ¿Quién le cayó mejor, Clinton o Bush? No, yo tenía muy buenas relaciones. No, me caían bien los dos, por razones completamente diferentes, ¿no? Son dos personajes completamente diferentes. Mire, Bush primero no es el tonto que aparece en las caricaturas que se han hecho de él. Es decir, ciertamente no es un hombre que presuma de cultura o de ser un intelectual, pero es un hombre con una gran capacidad de intuición política, y es un hombre también de trato personal, compasivo, amable, cordial, afectuoso, que tiene, como digo, tuvo siempre una gran intuición política en las decisiones que él tomó, con independencia de todas las críticas que se pueden hacer con respecto al tema de Irak, de las cuales soy perfectamente consciente, ¿no? Yo creo que el problema de Bush hijo, fue el 11 de septiembre, ¿no? No fue únicamente su problema, fue el problema para todo el mundo, como todos recordamos. Pero el 11 de septiembre, que alteró radicalmente la política interior y exterior de los Estados Unidos y de buena parte del mundo, alteró también sus planes políticos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy convencido que Bush, si no hubiera existido el 11 de septiembre, hubiera llegado mucho más lejos de lo que está llegando Obama con el tema de la inmigración. Porque él, que venía de ser gobernador de Texas y sabía perfectamente cuál era el problema de Texas, él estaba mucho más dispuesto a abordar ese problema inmediatamente, porque sabía cuál era el drama humano que estaba envuelto en esa decisión. Pero naturalmente el 11 de septiembre alteró completamente sus planes, los planes del país, los planes interiores y exteriores, y le forzó a tomar toda una serie de posturas, algunas de las cuales estaban perfectamente justificadas, y no solo justificadas, sino aplaudidas, como las primeras reacciones de ataque al Afganistán de los talibanes, que era de donde había venido el ataque. Y luego el tema Irak. El tema Irak hay que verlo también desde la perspectiva del 11 de septiembre. Es decir, ¿por qué los Estados Unidos deciden acabar con Saddam Hussein? Porque están convencidos de que Saddam Hussein es una de las manifestaciones del 11 de septiembre. Luego resultó que no era estrictamente cierto, pero era un poco esa visión que tenía Bush y que han tenido otros presidentes americanos, que era el de acabar por una parte con todo lo que era el terrorismo islámico internacional y por otra parte exportar la democracia.
Hay gente que dice, no se puede exportar la democracia. Bueno, eso es siempre discutible. Yo prefiero que la gente viva en democracia que no en dictadura, francamente, ¿no? ¿Está mejor el mundo de hoy? Está mejor el mundo de hoy. El Estado de Derecho en Occidente todavía es una realidad, pero hay otros, por ejemplo, hay otros países, en el caso de China, y continentes como el continente asiático, van a valorar eso que pero eso que se ha conquistado a lo largo de los años, el Estado de Derecho, la democracia, el tener unos valores, ¿eso se va a seguir conservando? ¿Se está garantizado? Yo creo que sí, francamente. Primero, decir, la serie histórica lo demuestra. Es decir, yo he vivido lo que eran los años 60 y los años 70, no ya en España, sino en el mundo. En aquel momento, ¿cuántas democracias había en el mundo? Hay que simplemente ver los análisis que publica Freedom House, que está en Washington, y que son unos análisis anuales muy importantes para ver exactamente cuál ha sido la extensión de la democracia en el mundo. Y desde los años 60 hasta los primeros años del siglo XXI, donde estamos ahora, se ha producido una eclosión democrática espectacular, entre otras razones porque ha desaparecido la Unión Soviética. ¿A dónde ha ido la Unión Soviética? Con todas las dudas que tenemos sobre Rusia, dicho sea de paso. Pero sí, todo lo que era el Pacto de Varsovia están instalados en la democracia. Es decir, en el sureste asiático pues hay una buena cantidad de países que están sólidamente instalados en la democracia. Ahí tenemos a Corea del Sur, tenemos a Filipinas, tenemos incluso Malasia, es decir, el movimiento yo creo que se está demostrando en ese sentido. Que tenemos riesgos, evidente. Que no tenemos garantizado el futuro, también evidente. Tenemos que seguir luchando y procurando que eso sea así, pero yo creo que el mundo actual es un mundo en general más justo y más libre del que existía hace 50 años, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Bueno, hay una pregunta que nos llega desde Barcelona, por medio de las redes sociales. Nos dice Tatiana Caballero, dice: señor Javier Rupérez, usted es licenciado en Derecho y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y desde el 2006 tiene el rango de embajador de España, dice ahí. ¿Qué opina del hecho de que muchos estudiantes universitarios, debido a la crisis económica que vive el país, no están terminando sus carreras? Algunos incluso, faltándoles solo un año, no pueden culminar sus estudios porque no tienen dinero para pagarlos, ya que hay carreras que el último año cuestan 4.000 euros y más. ¿Cuál cree usted que es el proceder en esta situación? Y porque sabemos que usted no puede contestar a esto. Queremos terminar nuestras carreras. Mire, a mí esa situación me duele en el fondo de mi alma, ¿no? Porque es un empobrecimiento terrible de nuestro propio país, de España, ¿no? Y son los estudiantes y tanta otra gente que lo está pasando muy mal. Y que no llegan a fin de mes y yo no tengo la solución, francamente. Lo que es evidente es que lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar la situación económica, llegar a una situación en donde efectivamente el crecimiento sea un crecimiento real y un crecimiento y que no únicamente se manifieste en cifras macroeconómicas, sino que además se manifieste en creación de empleo. Y esa es la solución. Pero lo estamos pasando mal. Yo en este momento no tengo ninguna responsabilidad directa sobre esos temas, pero en la medida en que de mí dependiera haría todo lo posible, no únicamente para que los estudiantes acabaran la carrera, sino que para que tuvieran la mejor educación posible, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es el futuro del país. Sí, aquí le voy a leer otra más y vamos al texto de nuevo, porque me parece que va al hilo de lo que está contestando. También desde Barcelona en este momento, y dice: con respecto a la economía del país, ella es Evelyn Curcio, ella ha estudiado turismo, dice, con respecto a la economía del país, ¿qué opina acerca de los inmigrantes que llegaron hace unos años a España, viendo una España fuerte, un país con soltura? ¿Qué opina usted acerca de esa avalancha que hubo de inmigrantes a España? ¿Cree que pudo afectar a la economía, para bien, para mal, y sean los propios ciudadanos españoles los que hoy en día tengan que marchar a buscar nuevos horizontes, como por ejemplo, el comentario se va un poco, pero lo que quiere decir es,
¿Cómo ven la entrada hace años de muchos a España y hoy que de España salen, ¿verdad?, a otros lugares? ¿Cómo está viendo esa realidad? Hombre, yo creo que hay dos reflexiones. Una, es evidente que los emigrantes en aquel momento venían a España porque veían en España un lugar donde tenían oportunidad de trabajo. Y porque por otra parte, las puertas, ¿verdad? Claro, y porque por otra parte, naturalmente en aquel momento España estaba en una situación económica boyante, ¿no? Y hay que recordar que, por ejemplo, hubo un núcleo importante de trabajadores inmigrantes que venían del Ecuador. En el momento que se ha producido la reducción y la crisis, pues muchos de ellos, completamente los del Ecuador, se han visto forzados a volver a casa. A mí me parece que es una situación que tiene mucho que ver con la expansión y la reducción de la actividad económica, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda que en aquel caso la presencia de los emigrantes ecuatorianos y otros fue siempre positiva, y muchos de ellos pues se han instalado definitivamente en España y forman parte en este momento de lo que es la patria española, vamos, lo que es el conjunto de la ciudadanía española. Yo creo que desde ese punto de vista, naturalmente, se está produciendo la situación inversa. Es decir, que hay muchos españoles que en este momento se están viendo forzados, como ya se vieron forzados en el año 50, a emigrar, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría cordialmente, afectuosamente, afectivamente, me gustaría que esos vaivenes de la situación económica no se produjeran nunca, porque traen consigo unos dramas humanos realmente. Pero bien, esa es la situación, esa es la realidad, sí. Sí. Bien, vamos. Evelyn Curcio, gracias por tu pregunta. También a Tatiana Caballero, a todos, a José, Joan, nos escriben, no podemos decirlos todos, Fabiola, Loli Fernández también. Estamos con el embajador Javier Rupérez aquí en el programa Hablemos Hoy, estamos en vivo y pues estamos hablando de muchísimas cosas interesantes. Les recordamos que estamos aquí con todos ustedes gracias al patrocinio de Río Grande Foods, quien hace posible que tengamos esta conversación tan interesante con el embajador. Yo me he aprovechado del tiempo, he tenido la oportunidad de conversar antes, fuera de micrófonos. Le manifestaba al embajador la emoción que también uno siente de poder compartir con alguien que ha sido un español, como le decía, fuera de España, pero que no ha dejado de contribuir y de aportar muchísimas cosas buenas al país. Ahora, el embajador Rupérez es alguien que tiene una experiencia internacional, que tiene una óptica de lo internacional, valga la redundancia, y la capacidad política para interpretar, por ejemplo, embajador, las relaciones iberoamericanas. ¿En qué momento se encuentran? ¿En qué momento se encuentra el proyecto iberoamericano en el mundo? ¿Cómo está ese momento? ¿Cuál es el momento que vivimos? ¿Se está construyendo sólidamente? ¿Cómo vamos? Yo creo que tenemos un momento incierto, ¿no?, en lo que es la comunidad iberoamericana, ¿no? A mí me parece, dicho sea de paso y antes que ninguna otra cosa, me parece que es una comunidad que tiene una potencialidad enorme para todos los que hablamos el español, ¿no?, y para los que tenemos un trasfondo de cultura común y de creencias comunes. A mí eso me parece que por encima de muchas consideraciones hay que mantenerlo unido en la medida de lo posible, y yo creo que España, desde ese punto de vista, a través de la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en los últimos años, inmediatamente después de la muerte de Franco, ha hecho bastante para... Ahora, hay que mirar a la realidad de frente. Hay muchas divisiones dentro de la comunidad, muchas divisiones políticas e ideológicas dentro de la comunidad iberoamericana. Más que nunca, ¿no? Más que nunca, sí, más que nunca. Yo creo que en este momento pues hay un bloque, que es el bloque bolivariano, que está construido o está formado en torno a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en algún sentido Argentina, que tiene toda una serie de valores, digamos, bolivarianos. No sabría yo cómo definirlos, tampoco quiero entrar en el detalle de la descripción, pero sabemos todos a qué me refiero. Sí. Mientras que hay otro número de países que están más bien alineados con lo que son los valores, digamos, occidentales tradicionales. Pues ahí está Colombia, está en algún sentido México, está Perú, está Chile, está Panamá, están los países, gran parte de los países centroamericanos, y evidentemente, y eso se ve muy claramente aquí en Washington, en la Organización de Estados Americanos, se ve muy claramente esa división. Bueno, eso es lo que existe en este momento. Yo espero y deseo que, primero, que
que la división ideológica no haga olvidar lo que son los lazos profundos de solidaridad y de fraternidad entre todo el mundo hispanoparlante. Y segundo, que al final haya una comunidad también de planteamientos, porque al fin y al cabo, pues todos deberíamos estar en torno a lo que es el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad, el respeto a las leyes fundamentales del mercado. No he querido referirme a Cuba, porque también tenemos un problema ahí también. Sí, sería un libro abierto. Pero claro, es decir, si leemos, por ejemplo, los documentos de la Organización de Estados Americanos, lo que es el manifiesto democrático de la OEA, pues ahí dice muy claramente que todos los países deberían respetar no ya los grandes ideales democráticos, sino la práctica electoral concreta, es decir, la pluralidad de partidos políticos, la regularidad en la celebración de las elecciones, el respeto al Estado de Derecho, la independencia de los poderes, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, y a mí me duele esa división, francamente, me duele esa división porque yo creo que tenemos muchas razones para estar unidos por lo fundamental, que es precisamente pues ese trasfondo cultural, que con todas las variaciones que tenemos, naturalmente, porque también somos una comunidad unida en la lengua y en la cultura, pero también muy variada en los orígenes, pues yo creo que sería muy importante el recuperar ese sentido de unidad, porque nos daría una gran voz en el mundo, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de las noticias de los últimos días. Terrorismo en París. Usted es una víctima del terrorismo de ETA en España y bueno, en este momento todavía, pues en estos días después de lo de París, todavía está como la gente, estamos todavía como emocionados o conmocionados acerca de la situación. Alguien que nos escuchaba precisamente de nuestra audiencia me enviaba una foto el otro día y decía, mira la comparativa, mueren 12 personas en París y 4 millones de personas salen a la calle, y en mi país mueren 15 o 12 casi diarios y no pasa nada, nos hemos acostumbrado a eso. Las muertes son por causas distintas, no es lo mismo terrorismo que violencia, pero las dos son injustificables en cualquiera de los casos y formas y métodos y en cualquier contexto. Primero, usted fue víctima, como he dicho, del terrorismo de ETA. Usted estuvo secuestrado un mes. A título personal, más cerca de Javier que del embajador. ¿Usted temió por su vida en ese proceso? Claro. Yo estuve 30 días pensando que no llegaba a ver al día siguiente. Vamos, lo cual es una manera poética de referirme, porque durante esos 30 días no vi la luz del día. Ni un solo día. Ni un solo día. Ni vi la luz del día, ni tuve noticia de cuál era la hora del día o de la noche, ni tuve ninguna referencia con el exterior más allá de la que los terroristas me querían transmitir. No tuve ninguna comunicación con la familia, nada más que las 2 cartas que me dejaron escribir a mi mujer. No pude escuchar la radio, ver la televisión, ver los periódicos, un sistema absolutamente fascista y nazi, o sea que, y naturalmente todos los días con la pistola encima de la mesa de los terroristas, de manera que desde ese punto de vista, cuando usted no los veía a ellos. Yo no los veía porque tenía la cara cubierta, pero ellos me hablaban y me decían que me habían abandonado, que estaba dejado a mi suerte, que me iban a matar, que yo no tenía nada que hacer en este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que para mí el terrorismo no es una reflexión intelectual, también lo es, pero es sobre todo una vivencia personal. A mí no hace falta que me cuenten el terrorismo, me lo sé perfectamente de qué va, cómo se comportan, qué es lo que hacen, y sobre todo por una razón, porque al final la técnica del terrorismo, que es exactamente la misma técnica de los campos de concentración soviéticos o nazis, es el intento de la destrucción personal de la víctima, ¿no? A través del terror, a través del miedo, y bueno, y por lo menos puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo y estoy intacto, ¿no? Pero todos aquellos que han muerto, que han sido asesinados, en España hay más de 1.000 muertos que han sido asesinados por ETA, ¿no? Y entre los secuestrados que han sobrevivido, primero han sobrevivido pocos y luego la mayor parte de los que han sobrevivido
no han sobrevivido con las capacidades intelectuales intactas, están todos afectados. De manera que esa es una historia que hay que contar así, ¿no? Hay que contar así para que uno no se haga ilusión. Esto no se diluya nada tampoco, claro. Esto no es un juego político, es una realidad. Una realidad de una brutalidad enorme, ¿no? De Entonces, terrorismo, y usted estuvo un mes, como cuenta. ¿Cómo estamos actuando bien? Por ejemplo, desde América se dice, en Europa tienen un gran problema, He oído muchísimo eso. Tienen un gran problema, la yihad islámica, el radicalismo ya tiene sus bases puestas. Es en Europa, es en el mundo, pero en realidad Europa está peor, embajador. Yo creo que el problema lo tenemos todos, vamos a ver. Porque aquí el 11S, ¿verdad? Igual que el 11M en España, en Atocha, ¿verdad? Claro, ¿no? Y claro, ahora me contaba usted, Moisés, la historia de esas gentes que imagino que serán gentes hispanoamericanas, latinoamericanas, que se dicen matan a 12 y sin embargo nosotros matan a 12 una vez, pero hay que pensar en los miles que mueren en Nigeria, los miles que mueren en Pakistán, en Afganistán, en Siria, en Irak, todos los días, y efectivamente y desgraciadamente todos esos miles de muertos no hacen ni la mitad, ni la centésima parte de la noticia que hacen los 12 asesinados en... ¿eso qué quiere decir? Primero, que tenemos un problema con el extremismo islamista, todos, empezando por los propios musulmanes. Al fin y al cabo, todos esos que mueren en Nigeria, en Pakistán, en Islamabad, en Afganistán, en Siria, en Irak, son musulmanes, es decir, están asesinados por ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un problema también que nos afecta a todos, y es que hay métodos terroristas, y ahora le diré lo que yo pienso de los métodos terroristas, pero sobre todo hay un plan terrorista de la yihad islámica, llámese el Al-Qaeda en Yemen, llámese el Estado Islámico, que es el volver a lo que es el califato, lo que ellos definen el califato. Sí, que no lo ocultan. Lo dicen claramente. ¿Y qué es el califato? El califato es la aplicación de la ley islámica, que es de una brutalidad absolutamente insoportable, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos más de 2000 años intentando convertir al mundo en un mundo vivible, ¿no? Para unos y para otros. Piensen lo que piensen, equitativo, en donde se respetan los derechos individuales, donde se respetan los derechos de las mujeres. Que le abra un paréntesis, embajador. A lo mejor es descabellado, pero ¿no es esto una consecuencia? Y perdóneme que vaya ahí, a ese punto, pero yo he estudiado teología y ese punto hay que pasar por ahí, estamos hablando del Islam. La decadencia del cristianismo ese que hace 2000 años, ahora usted está hablando de que hace 2000 años estamos intentando llevar una convivencia mejor entre todos, hacer un mejor reparto de la riqueza, garantizar la paz, el bienestar. ¿La decadencia del cristianismo no está trayendo también resultados de ese tipo? Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Es decir, claro, ¿qué duda cabe? Digamos, no es tanto la decadencia del cristianismo, qué duda cabe que hay un proceso de secularización enorme en todo el mundo, no únicamente en el mundo cristiano, ¿no? Quizá aquí en los Estados Unidos menos que en otras partes, ¿no? Pero es evidente que hay un proceso de secularización. Bueno, eso no afecta directamente. No afecta directamente, okay. ¿No? Yo sí creo que, es decir, hay un problema al que nos tenemos que referir en todos los países occidentales, que no es ya la pérdida de valores cristianos, sino la pérdida de valores, ¿no? Es decir, yo creo que en un momento determinado, pues tenemos que reconstruir no ya nuestras murallas, sino simplemente nuestras creencias, ¿no? Uh-huh. Y no para dejar fuera a mucha gente, sino para reconstruir, para decir, mire usted, estamos aquí, ¿no? De manera que, desde ese punto de vista, ¿qué duda cabe? Que los islamistas están buscando los resquicios que está dejando esa sociedad que es cada vez más permisiva, que es cada vez más abierta, que es cada vez más valores que son más tolerantes, comillas, que son, ¿verdad?, básicamente valores positivos, yo creo, pero que llega un momento en donde de tanta permisividad, de tanta tolerancia, se llega un momento, pues que, por ejemplo, en Europa tenemos un problema que solo parcialmente tienen los Estados Unidos desde ese punto de vista, y es que las importantes comunidades musulmanas que están en parte en España, pero sobre todo en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Holanda, han construido
no ya guetos, sino ciudades aparte, casi repúblicas autónomas, ¿no? En donde el resto del país no entra, ¿no? El resto de las leyes del país no se aplican, no se aplica la Sharia. Aquí no, por lo que decía antes, este es un país que está construido sobre una idea, que la idea es el respeto a la Constitución. Y yo lo he visto, yo he estado en Dearborn, que está en Michigan, que es donde hay una gran parte de población palestina. Los palestinos, hay palestinos cristianos también, por cierto, pero los palestinos musulmanes y toda la población musulmana que vive allí, naturalmente que tiene sus ritos, como aquí lo tenemos en la mezquita que está en la Massachusetts, ¿no? Ahí está, no, ahí, claro. ¿No? Hoy viernes, pues hemos pasado por ahí y ahí están todos, y todos hacen pero todos ellos saben que son americanos y que se deben a la Constitución americana. El musulmán que vive en este momento en Birmingham, en los Estados Unidos, es musulmán, pero no cree que se debe a la ley inglesa o la ley británica. Y al francés exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo estos argelinos, por otra parte nacidos en Francia, matando? Porque están creyéndose que ellos están por encima de la ley francesa. De manera que ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta y es... ¿Y se puede conquistar eso? Yo creo que hay que trabajar para integrar a esa gente adecuadamente. Y desde ese punto de vista, yo si pudiera, y lo estoy diciendo donde no puedo, yo trasladaría el sistema americano, o digamos traduciría el sistema americano al sistema europeo. Eso para algunos les hace daño. Sí es muy claro. Es decir, usted lleve el velo que quiere, lleva tal, pero usted se atiene a las leyes del país, a las leyes y a la autoridad del país, y no me diga otra cosa, ¿no? Claro. Eso no soluciona todos los problemas, porque al fin y al cabo, digamos, el problema del terrorismo, o el terrorismo islámico de raíz religiosa, o el terrorismo vasco de raíz étnica, o el terrorismo político, el de raíz ideológica, pues en el fondo lo que tienen visiones mesiánicas de la realidad. Sí. Y esos es muy difícil convencerlos, porque se han convencido que para llevar a cabo su programa lo que tienen que hacer es matar al resto de la humanidad. Contra eso hay que armarse desde el punto de vista de lo que es los servicios de seguridad, la policía, pero al mismo tiempo también lo que hay que hacer es, naturalmente, mostrarse mucho más proactivos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Incluso desde el punto de vista, como decía, educativo. Pues no, dice, no, es que yo quiero que mis niños tengan la Sharia. Pues no, usted tiene la ley del lugar. Tiene que respetar. La ley del lugar. Que quiere adorar a Mahoma, pues me parece muy bien, no, nadie se lo impide. Pero yo creo que nos estamos moviendo en ese terreno. Y, naturalmente, lo que hay que afirmar con toda la fuerza de la que seamos capaces es que la violencia nunca está justificada. Nunca está justificada. Es decir, la posibilidad de que alguien, porque cree en Mahoma o que cree en Cristo, o que cree en lo que crea, se crea autorizado a matar al semejante, eso nunca está justificado. Nunca está justificado. Vamos, yo desde el punto de vista soy contrario incluso a la pena de muerte. La pena de muerte, naturalmente, es otra reflexión porque está en manos de las autoridades del país. Y naturalmente la violencia, en cualquier caso, la violencia legítima está en manos de las autoridades legítimamente elegidas. Sí. Pero la proscripción de la violencia, terrorista o no terrorista, tiene que ser una de las bases fundamentales en las que tenemos que basarnos, porque si no volvemos a los tiempos de los bárbaros, ¿no? Sí, regresamos otra vez ahí. Bien, vamos a ir bajando. Ya nos quedan 10 minutos. Les recordamos que estamos con el embajador Ru Pérez en una conversación muy interesante, pues precisamente en este momento hablando de lo que es el terrorismo, violencia injustificable en cualquier caso, definir muy bien, entender muy bien, comprender muy bien cuál es la responsabilidad de cada uno. Algunos comentarios llegan aquí. Finalmente vamos a ir muy rápido ya, embajador, pero no quiero desaprovechar, por ejemplo, José Blanca ahí nos escribe, también Amanda Carrizo, algunos otros, Toto Pernet, nos dejan comentarios, como por ejemplo si ya terminó ETA, si ya han dejado definitivamente las armas. Esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que ETA no es que haya terminado, es que la han terminado. Es decir, la fortaleza de España, de la democracia de España, ha terminado con ETA. Y en este momento nos encontramos en un periodo posterior en donde lo que se ha ganado, digamos, con la contundencia democrática y la contundencia de los servicios de seguridad, lo pretenden ganar, lo pretenden reconvertir los seguidores políticos de ETA en una narración en donde dicen que hay un conflicto, que hubo un conflicto, que aquí no tiene que haber vencedores o vencidos, y en eso estamos. Y eso es muy peligroso, conjuntado también con algunas tendencias políticas que pretenden decir, bueno, aquí pelillos a la mar, se ha acabado esto y tal. Y yo creo que yo no pido venganza, ¿no? Pero lo que pido es justicia. Pido dos cosas. Yo creo que lo pedimos todos los españoles, por una parte. Por una parte, justicia. La justicia española ha sido enormemente generosa, porque tenemos un código penal enormemente generoso. El 100% de los terroristas de ETA, si hubieran sido terroristas en este país, aquí en Estados Unidos, bueno, los que hubieran sobrevivido a la pena de muerte estarían en cadena perpetua. Sí. Y resulta que gente que han cometido, por ejemplo, uno que acaba de morir ahora, que fue responsable del secuestro, entre otras cosas, del secuestro de Ortega Lara. Uh-huh. Ortega Lara es un señor que estuvo secuestrado durante 523 días. 523 días. Mantenido en unas condiciones absolutamente infrahumanas. Pues este señor lleva 2 años en libertad, porque había una decisión, porque estaba malo, efectivamente estaba malo, se ha muerto después de 2 años. Este señor tenía una pena de miles de años, pero en los cómputos penales españoles salió a los 15, a los 20 años, a los 30 años. Es decir, ha sido enormemente generosa. Ahora pretenden que todos esos pelillos a la mar, que fue conflicto, no hubo ningún conflicto. El único conflicto que hubo fue que unos mataban y otros morían. Y que no hubo absolutamente ninguna reacción, nunca, por parte de la población española de tomarse la venganza por su mano. Uh-huh. Por eso, lo único que se pide es justicia y verdad. Es decir, usted cumple con lo que le ha dicho la ley, lo que han dicho los tribunales hasta el último de los días, y por otra parte no me diga usted que usted era un luchador por la libertad, era un canalla, un asesino, un secuestrador. Un tipo que no tiene absolutamente ningún sitio en la sociedad civilizada. En esa situación estamos en este momento. Ahora, afortunadamente, ya no matan porque los servicios de seguridad han acabado con ellos desde ese punto de vista, ¿no? Bien, y nos queda poco tiempo, se ha ido el tiempo. Me da miedo hacerle algunas preguntas porque usted se apasiona contestándolas. O sea, las contesta Empiezo bajito, pero ya están diciendo, bueno, muy buena entrevista, hay que preparar otra. Así que desde ya lo estamos invitando a la siguiente. Regenerar la vida política, la clase política en España, las palabras de algunos políticos, regenerar la política, vamos a lograr dar una imagen. Los grandes partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista en España van a lograr dar una imagen nueva, fresca, que realmente devuelva la confianza y no puedan surgir grupos o políticos populistas, y esto lo digo yo, no hace falta que lo diga usted, lo digo yo, como por ejemplo Iglesias, este representante de Podemos. ¿Cuándo vamos en alguna forma, cuándo vamos a ver que los partidos tomen una decisión de regeneración, digo yo, política y renovación política para que esto por lo menos nos deje de dar miedo? Partidos como el de Podemos, que no sé si son partidos todavía, no sé si legalmente ya están. Sí. ¿A dónde vamos? Pues mire, vamos muy rápido, embajador. Sí, no, mire, 2 o 3 cosas. Efectivamente, le adelanto que si me invita otra vez vuelvo encantado. Gracias. Porque este tema y otros temas merecen una cierta... 2 cosas. Sí. Primero, los partidos políticos tenemos un sistema bipartidista imperfecto, como sabe. Las cosas han ido variando entre lo que es la derecha democrática y el socialismo democrático, ¿no? Pero no hay ningún partido con vocación eterna en la vida política democrática. De manera que lo primero que yo haría, si estuviera en este momento activa en la vida política española, sería recordarme eso, es decir, que hay que ponerse las pilas para recuperar lo que en este momento esos 2 partidos han perdido. ¿Qué han perdido? Bueno, primero han perdido, naturalmente, y hemos perdido todos los efectos de la crisis. La crisis ha producido
una indignación, un dolor, un sufrimiento enorme que lleva a mucha gente, y eso hay que comprenderlo también perfectamente, lleva a mucha gente a pensar con el corazón y no necesariamente con la cabeza y manifestar su irritación. Y Podemos fundamentalmente en lo que se basa es en la irritación. ¿Eso va a ser un camino de futuro? No, pues depende de lo que hagan los grandes partidos. Depende de que recuperen la confianza de sus electorados. Depende de que sepan efectivamente dirigirse con empatía a sus propios electorados. En el caso socialista, pues que expliquen lo que ellos quieren. En el caso del Partido Popular, ¿qué le pasa al Partido Popular? Que está en el gobierno con una mayoría aplastante. Pues claro, que hay mucha gente que dice, oiga, usted se ha dirigido a los cristianos diciendo que iba a quitar el aborto, y no ha quitado el aborto. Y usted ha mostrado ciertas fragilidades en el tema de la unidad nacional, y usted no se ha conducido adecuadamente con el tema de los terroristas, etcétera. Porque hay otra cosa que hay que recordar, es que en la vida política, como en la vida física, nunca se produce un vacío. Es decir, hay unos señores que por razones, o señoras que por razones varias deciden trasladar su voto y se van a otra parte, ¿no? De manera que esas cosas convendrá tenerlas en cuenta para mantener un futuro mejor. Sin duda, sin duda. Bien, ahí quedan todas y cada una de las respuestas. Se nos va el tiempo, pero estamos muy contentos. Por último, ya, y también de manera, pues, aterrizando, ahora sí, embajador, usted dice que es cristiano. ¿Quién es Cristo para Javier Rupérez? Hijo de Dios. ¿Es su Salvador? ¿Lo recomienda esa fe para cualquier persona que nos está escuchando? Claro. Yo no soy un predicador, pero creo firmemente en lo que es la separación entre la Iglesia y el Estado. No participo de ninguna de las vidas anteriores del cristianismo, que desde ese punto de vista creo que tuvo sus aciertos y errores, pero naturalmente si me lo preguntan, no únicamente lo recomendaría, sino que además en la medida de mis modestas posibilidades procuraría también enseñarlo con la gente. Pues ahí queda ese consejo también, esa parte más de fe o espiritual de nuestro invitado. Queda dicho, hay muchísimas cuestiones pues que no hemos podido abordar en esta hora, porque es muy denso, pero hemos tratado de pasar por temas como su trayectoria, lo que es su experiencia un poquito con estos grandes líderes de la historia de Estados Unidos también y del mundo, Iberoamérica, como no, terrorismo, muy denso, pero esperamos que en otra ocasión podamos tener más tiempo y profundizar más en temas que hemos pasado como una pincelada. Gracias, de verdad, y bueno, le esperamos en la próxima. ¿Cuál es su gran proyecto? Así muy rápido, ¿cuál es el gran proyecto en el que trabaja ahora? Yo me estoy reinventando a través de una consultoría que se llama, con un nombre muy modesto, Rupérez International. De manera que todos aquellos que quieran tener algo que ver con este país o con España, que se dediquen a Rupérez International, que les podemos asesorar de manera bastante fehaciente. Ahí queda Rupérez International. Vamos a hablar de Rupérez International también en algún otro momento, y también nos van a asesorar sobre temas que serán muy buenos y muy ilustrativos para todos ustedes. Muchas gracias. Estuvimos aquí gracias a Río Grande Foods. Hasta pronto. Gracias por su sintonía. HablemosHoyRadio.com. Visita nuestra página web y encontrarás todas nuestras entrevistas, información general, tu horario local y enlaces directos a nuestras páginas en las redes sociales y a nuestros blogs. Búscanos en el www.hablemoshoyradio.com.